Qué bueno, mis amados, el volver a encontrarnos nuevamente delante de la presencia del Señor. Me es un privilegio saludarles y desear que la gracia de Dios esté derramando sobre la vida de cada uno de ustedes. En esta ocasión siempre agradezco a Dios por sus bondades, por sus misericordias y por cada uno de ustedes, mi estimado hermano y amigo que se conecta para escuchar lo que es la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a tomar un pasaje de la Escritura en la primera epístola que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 5, y el versículo es 8. La palabra del Señor dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, porque tú nos concedes este momento para acercarnos a tu presencia y honrar tu nombre santo. Bendecirte, mi Señor, a través de la palabra, Dios de los cielos, y al mismo tiempo suplicarte a ti que bendigas a cada uno de los que están, señores, conectados para poder escuchar el consejo de tu palabra. Ahí donde ellos se encuentran, Señor, en sus hogares o quizás en otro lugar, donde quiera que estén, mi Dios amado, tú puedas bendecirlo por medio de la reflexión. Una palabra, Señor, que siempre viene para bendecir y para poder edificar nuestra vida. Por eso, Dios, te ruego en esta hora que seas tú usando mis labios como un instrumento para poder bendecir la vida de los oyentes. Gracias, Padre bueno. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esta tarde quiero reflexionar en la palabra del Señor bajo este pensamiento: enemigos a vencer. Ese es el pensamiento sobre el cual vamos a estar reflexionando en esta tarde. Cuando nosotros leemos las epístolas que escribió el apóstol Pablo, él está hablando en algunas de ellas y describiendo a la iglesia como un cuerpo. Describiendo a la iglesia como un cuerpo en su vida y en su función, diciendo palabras como estas: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esas palabras se encuentran en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Ahora bien, un cuerpo está diseñado para vivir, para actuar, para trabajar, y es normal que el cuerpo funcione de esa manera, ya que lo que hoy hacemos promueve la vida que viviremos el día de mañana. Si usted hoy como persona se esfuerza para trabajar, para vivir de una buena manera, yo le aseguro que el día de mañana también podrá contar con la bendición del Señor. Ahora, esta situación también es verdad dentro de la iglesia. La vida que hoy nosotros estamos promoviendo como cristianos, como hijos de Dios, es lo que nos da garantía de lo que viviremos el día de mañana, de lo que será la iglesia del Señor Jesucristo. Si nosotros hoy en este tiempo estamos cultivando nuestra relación con Dios, si nosotros hoy en este tiempo nos estamos acercando a nuestro Maestro y estamos fortaleciendo nuestra comunión con Él, el día de mañana también será un día de bendición. Ahora, el cuerpo humano tiene enemigos que siempre están al acecho y que lo pueden dañar e incluso llevarlo hasta la misma muerte. Yo puedo mencionar como ejemplo a las enfermedades que vienen sobre nuestros cuerpos.
Puedo mencionar a los accidentes, aquellas cosas que suceden de manera inesperada. Puedo mencionar lo que son los desastres naturales, como los temblores, como los huracanes, como los tornados, las erupciones volcánicas. Todo esto son enemigos que afectan al cuerpo humano y que en un momento pueden llevarlo hasta la misma muerte. Entonces, así como el cuerpo humano tiene adversarios, también la iglesia los tiene. Y estos enemigos pueden impedir que la iglesia avance hacia adelante, llevando a cabo el propósito para el cual Dios la estableció. Enemigos que no solamente la pueden dañar, sino que también la pueden incapacitar, llevándola a la ruina espiritual. Y usted debe saber, mi estimado hermano y amigo que me oye, que cuando nosotros hacemos referencia a la iglesia, no nos referimos a un edificio, no, estamos haciendo referencia a las personas. La iglesia somos tú y yo, un organismo vivo que proclama la grandeza de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso, en esta reflexión, vamos a considerar algunos de esos enemigos que buscan dañar lo que es la iglesia del Señor. Y el primero de ellos que yo quiero mencionar en esta tarde es la ignorancia. La ignorancia llega a la vida del ser humano de diferentes maneras o formas. Es decir, nosotros podemos vernos afectados como cristianos a través de diferentes maneras que el enemigo siempre con sutileza está buscando para tratar de afectar nuestra relación con Dios. Por eso el apóstol Pedro en el pasaje que nosotros leímos dice que debemos de ser sobrios y estar vigilantes, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Y que por eso debemos de resistir firmes en la fe. Fíjense, yo voy a mencionar cómo la ignorancia puede llegar a nuestra vida o llegar a la vida del ser humano. La primera de ellas es la ignorancia religiosa. Cuando nosotros hablamos de la ignorancia religiosa, estamos hablando de aquello que la persona hace su Dios un objeto hecho de materia. Dicho de otra manera, un objeto que tiene forma humana, pero que precisamente no tiene las habilidades como el poder hablar, como el poder oír, como el poder caminar. Lo que nosotros en nuestro ambiente conocemos como un ídolo. O sea, la persona, fíjese bien, tiende a rendir culto a aquello que no merece culto, y al que verdaderamente merece adoración y gloria, muchas veces se le deja de lado. A este tipo de personas, el Señor a través del profeta Isaías les dice así: reunidos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones, no tienen conocimiento, aquellos que erigen un madero como ídolo y los que ruegan a un Dios que no los salva. O sea, Dios a través del profeta está diciendo que el ser humano en su ignorancia, o sea, una ignorancia religiosa, de un trozo de madera, de un trozo de hierro o de un trozo de yeso, hace un ídolo para luego poder rendirle culto. Y luego, después de rendirle culto, le pide que le pueda salvar. Si usted lo ha observado hoy en día, muchas personas confían en los horóscopos, muchas personas confían en los cristales, confían en las cartas, en la metafísica, en los ídolos, pero no confían en el Dios verdadero, que es el único que tiene el poder para ministrar la vida y para poder transformar el corazón de los seres humanos. Jeremías capítulo 5, versículo 21 dice así: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve,
que tiene oídos y no oye. Muchas veces el ser humano, en su ignorancia religiosa, se comporta como un necio. Se comporta como un necio porque viendo las cosas que están frente a sus ojos no quiere reconocer. Viendo las realidades que están sucediendo, no quiere admitir que solamente hay un Dios en el cielo que merece adoración, que merece alabanza y que merece gloria. Pero no solamente está la ignorancia religiosa, sino que también está la ignorancia aferrada. Esta hace referencia a quienes se rehúsan a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, en este año 2020, Dios nos ha estado hablando a nosotros como humanidad y nos ha estado hablando de diversas maneras. Nos ha estado hablando, fíjese bien, a través de las circunstancias mismas, a través de lo que estamos observando. Dios nos está hablando y todo esto es señal que su venida está a las puertas. Por tanto, nosotros no podemos ignorar esa realidad. Muchas personas no ven, no escuchan, no piensan, no valoran lo que estamos viviendo. Por eso, Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. O sea, cuando nosotros hablamos de este tipo de ignorancia, una ignorancia aferrada, que es voluntaria, que la persona, aunque tenga la oportunidad, no quiere, usted debe de saber, mi estimado oyente, que ignorar voluntariamente lo que es la palabra del Señor, eso va a traer consecuencias. Eso va a traer precisamente dificultades serias, incluso hasta ser destruido, como ya lo vimos a través de la palabra del Señor. La ignorancia hace que el ser humano no se dé cuenta de la realidad en la que estamos viviendo. Y aunque tenga la oportunidad de buscar el buen camino, y aunque tenga la oportunidad de ponerse bajo refugio, no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque siente que ya no va a tener una vida de la misma manera que la ha tenido. ¿Sabe? Muchas personas están pensando que una vez la pandemia termine, nosotros vamos a volver a lo que antes hacíamos. Probablemente sí, probablemente no. Pero nosotros como hijos de Dios necesitamos estar preparados, necesitamos estar mirando la realidad, necesitamos tener nuestros ojos puestos en el blanco que es Jesús de Nazaret. Y ya sea que volvamos a la normalidad que antes teníamos o que no volvamos, nosotros poder estar tomados de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La ignorancia, fíjese bien, induce a las personas a practicar una religión en lugar de vivir una fe verdadera, aferrada a los conocimientos que enseña la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque es fácil pertenecer a una religión, pero cuesta un poco llevar a la vida práctica lo que nos enseña la palabra del Señor. La ignorancia produce ceguera espiritual para que el propósito de Dios para el hombre no se lleve a cabo mientras éste está sobre la faz de la tierra. Y eso hace que la persona no pueda apropiarse de la salvación que Dios ya proveyó en la cruz del Calvario. Por eso, en algún momento el profeta dijo que el de corazón duro, el que es necio, tiene ojos y no puede ver, tiene oídos y no puede escuchar, no puede percibir, no puede interpretar lo que está sucediendo. Pero usted, mi estimado hermano, mi estimado amigo que me está escuchando, debe de tomar en cuenta esta palabra que yo estoy predicando hoy y que se vuelve en un enemigo voraz, no solamente, oiga bien, de nosotros los que ya somos cristianos,
sino también de usted, mi estimado amigo, que no ha creído en el Señor, porque le impide llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, el primer enemigo a vencer es la ignorancia. El segundo enemigo a vencer es la incredulidad. La incredulidad es un problema que afecta a todos, no solamente a los que son creyentes en el Señor, sino también a aquellos que son inconversos, aquellos que no tienen una relación con Dios. Este es un hecho. Las personas, dijo Jesús, morirán en sus pecados, a menos que abran sus ojos espirituales y se den cuenta que hay un Dios de amor que está con el brazo extendido, esperando que ellos vengan a Él para poder adueñarse de ese regalo maravilloso que Él está ofreciendo. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 24 dice: por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús hablaba con autoridad. Si no creéis que yo soy, dijo Jesús, el enviado de Dios, el que vino a esta tierra para entregar su vida por los pecados de la humanidad, entonces van a morir en la misma condición. Ahora, mi estimado hermano y amigo que me escucha, esta es una realidad. Si usted, mi estimado amigo, no da paso para poder corregir el rumbo o el curso de su vida, cuando llegue el momento de la muerte, usted va a morir en sus pecados. Y de nada habrá servido que usted diga: pero yo asistía a la iglesia, pero yo escuchaba los mensajes que el pastor transmitía en línea, pero yo hacía esto. Óigame, es necesario reconocer a Jesús como el Salvador personal para poder heredar lo que es la vida eterna. Cuando nosotros hablamos de creer o no creer, estamos hablando de un asunto que es de vida o de muerte. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4 dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, alguien dijo que hay una diferencia entre la luz que proyecta Jesús, el Hijo de Dios, y la luz que puede proyectar el enemigo. La luz que proyecta el Hijo de Dios ilumina el camino para que nuestro pie no pueda tropezar. Por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero aquí nos está diciendo Pablo que la luz del enemigo precisamente va hacia la vista del ser humano, de manera que éste no le pueda resplandecer la luz del evangelio. Quizás ya usted ha vivido esa experiencia, que alguien le alumbre los ojos, por así decirlo, y de repente usted se queda empañado y no logra ver. El enemigo está logrando su propósito, está poniendo incredulidad, está encegueciendo a las personas para que estos no crean a la verdad del evangelio. ¿Se ha puesto a pensar usted cómo es la vida de una persona que no puede ver con los ojos literales? Yo pienso que debe de ser algo terrible, que debe de ser algo difícil no tener la vista para poder visualizar por dónde se va caminando. Pero ahora piense en lo que es la ceguera espiritual. Satanás puede cegar a las personas. Por eso el escritor de los Hebreos dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El corazón del incrédulo se aparta de Dios. El corazón del hermano que le da lugar a la incredulidad se aparta del camino del Señor. Normalmente nosotros
Solo pensamos en que los inconversos son incrédulos. Pero el escritor bíblico, el cual nosotros acabamos de leer en hebreo, no se está dirigiendo a personas que no conocen de Dios, se está dirigiendo a sus hermanos en la fe. O sea, que la incredulidad puede anidarse dentro del corazón, aun cuando éste haya sido entregado al Señor, pero no está plenamente convencido. La pregunta es, ¿cómo puede afectarnos la incredulidad? La incredulidad puede afectarnos de varias maneras. Por ejemplo, usted y yo podemos conocer la palabra de Dios, pero no creer en ella. Mucha gente conoce de la Biblia, conoce quizá más de lo que conoce una persona cristiana, pero ¿sabe cuál es el detalle? Que conoce lo que dice la Escritura, pero no la aplica a su vida, sino que vive lejos del Señor. O sea, la incredulidad puede afectarnos a nosotros, llegando a creer que Dios no se interesa por nosotros, cuando eso no es verdad. Dios está pendiente de cada una de nuestras acciones. Dios está interesado en cómo nosotros vivimos. Dios está interesado en cómo nosotros adoramos. Dios está interesado en cómo nosotros nos comportamos. Dios está interesado en cómo nosotros nos conducimos en el trabajo o por el camino, o cómo nos comportamos dentro del hogar. Dios está interesado en todo eso. Pero a veces la incredulidad hace que la persona diga que cree en Dios, pero que viva como si éste no existiera. Por eso, fíjese bien, Charles Spurgeon dijo estas palabras: sean creyentes. Poquita fe traerá sus almas al cielo, pero gran fe traerá al cielo sus almas. O sea, esto es como una paradoja que necesitamos entender. Pero él dijo, sean creyentes. Poquita fe traerá sus almas al cielo, y gran fe traerá al cielo sus almas. Ahora, entonces, el segundo enemigo que nosotros debemos de vencer es la incredulidad. Porque, ¿sabe? A eso se refirió también nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que había un pecado que era imperdonable, y esa es la incredulidad. Un tercer enemigo a vencer es la apatía. Un hombre le preguntó a su esposa, ¿tú crees que los problemas del mundo son causados por la apatía ignorante? Y ella le contestó, yo no sé, ni tampoco me importa. Y usted podrá estar diciendo, mi estimado oyente, ¿qué es la apatía? La apatía es la falta de pasión, la falta de entrega con la que nosotros hacemos las cosas. Por eso a la iglesia de la Odisea el Señor le dijo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Cuando nosotros estamos hablando de esto, para que usted me entienda mejor, la apatía es precisamente hacer las cosas sin ningún interés, hacer las cosas solamente por compromiso, solamente para que no digan, pero oiga mi hermano, oiga mi hermana, usted que está escuchando esta reflexión, nosotros todo lo que hacemos debemos de hacerlo para agradar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Usted no está trabajando para agradar a otro ser humano. Usted está trabajando para agradar a aquel que lo tomó por soldado, aquel que le ha dado un regalo inmerecido, aquel que le ha dado y le dará un lugar especial en el reino de los cielos. Por eso debemos de esforzarnos cada día. A esta iglesia se le dijo que ojalá fuese frío o fuera caliente. Cuando nosotros hablamos entre lo frío y lo caliente, hay una parte intermedia. ¿Cuál es esa parte intermedia? Esa parte intermedia es la tibieza. Ahora, y esa tibieza, fíjese bien, espiritual puede destruir a los cristianos. ¿Cómo puede destruir la apatía? Produce tibieza espiritual en la iglesia.
Y como yo le dije anteriormente, la iglesia no es un edificio. La iglesia somos todos nosotros los que integramos el cuerpo de Cristo. Y eso se extiende a todo el quehacer de la iglesia. Cuando nos referimos a esto, a veces hay mucha apatía en compartir el Evangelio de Jesucristo, en hablarles a otros del mensaje de salvación, en practicar las disciplinas espirituales como la oración, como el ayuno, como la lectura de la Biblia, como la meditación, como la confesión de los pecados. A veces hay apatía espiritual. A veces se hace, pero no de buena voluntad. A veces hay despreocupación por la santidad. Y hasta tenemos un término acuñado en el que decimos, no, si Dios lo que quiere es el corazón. Pero yo le digo a usted, ¿podrá darle el corazón a Dios sin que todo su cuerpo muera? O sea, Dios nos quiere a nosotros completitos. Y la apatía hace que los cristianos no produzcan frutos espirituales. O sea, que no hayan frutos en la vida del cristiano. Entonces, un tercer enemigo a vencer, dije yo, es la apatía. Un cuarto enemigo, y con esto voy a ir concluyendo ya la reflexión, es el pecado. Este puede ser el enemigo más obvio, pero el pecado, fíjese bien, le pasa a tres tipos de personas. ¿A cuáles son? A los que no saben, a los que no creen y a los que no les importa. O sea, dicho de otra manera, la ignorancia, la incredulidad y la apatía, esas tres cosas conllevan al pecado a la persona que es cristiana. Ahora, si la iglesia practica el pecado, ¿cómo pues podemos seguir siendo la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo pues podemos seguir siendo la luz de este mundo si estamos practicando el pecado? Mi amado hermano, nosotros entonces tenemos tres enemigos a vencer. ¿Cuáles son? La ignorancia, la incredulidad y la apatía. Si vencemos a esos tres enemigos, vamos a vencer al cuarto, que ese cuarto enemigo es el pecado. De repente a nosotros se nos ha enseñado que los enemigos del cristiano solamente son el diablo, el mundo y la carne. Pero aquí tenemos otros que precisamente pueden destruir o pueden inhabilitar la iglesia y dejarla de brazos cruzados. Pero usted y yo aprendemos de la palabra del Señor. Yo quiero concluir diciendo en esta tarde, por esta razón el escritor a los Hebreos nos dijo en el capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. He llegado hasta acá con la reflexión de esta tarde. Me es siempre un privilegio agradecer a Dios por sus bondades y a cada uno de ustedes que se conecta. Me es un privilegio compartir la palabra del Señor con ustedes y aquellos que lo hacen después también les bendecimos en el nombre del Señor. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por la bendición que nos ha dado en esta hora de poder compartir el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, por todos aquellos que han estado pendientes, que han estado, Señor, conectados ahí en la comodidad de sus hogares, oh Dios, escuchando el consejo de la palabra. Desde aquí, Señor, yo les envío una palabra de bendición. Bendigo también, Señor, a todos los hermanos que son parte de esta congregación, a las familias de esta comunidad, Señor, aquellos que son parte de esta comunidad, pero que por alguna razón, Señor, viven lejos de nuestra patria, pero pueden escucharlo. Padre, les bendecimos en el nombre de Jesús y rogamos que tu gracia se derrame sobre ellos y sobre su familia.
Padre, muchas gracias te doy en el nombre de Jesucristo y ruego a ti que cada día pongas una palabra en mi boca para que sea de bendición para todos los que tienen la oportunidad de escuchar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito. Amén. Amén. Solamente, mis amados, invitarles para el día domingo, 4 de la tarde, si Dios así lo permite, una vez más aprendiendo juntos de la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos.